Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos comenzando ya este programa. Estamos esperando unos momentos para que otras personas pudieran conectarse, unirse a la transmisión. Si crees que este tema le pudiera ayudar a alguien que conozcas, compártelo en tu muro, compárteselo y esperemos que esto sea una gran charla. Confiemos en el Señor que así ha de ser porque los instrumentos, aunque nos ven guapos y todos, no somos tan buenos, ¿eh? Así que pedimos la gracia del Señor. En todo esto, bienvenidos, los que se van conectando, bienvenidos. Bienvenidos, ya comenzamos. Dice Ángel S. Mike. Amigo, Dios te bendiga mucho, Angelito. Ahí nos está viendo. ¿Qué tal nos escuchas, Ángel? El audio, la imagen, la luz, dinos qué tal. Tu opinión cuenta demasiado. Ok. Compártanlo mientras ya vamos empezando esto. Saludos a los que nos están viendo. Hola, Vale, bienvenida. Qué bueno que nos estás viendo. Saludos. Amigo, pues yo creo que ya empezamos, ya hay 20, por lo menos ya se van conectando, así que bueno, bienvenido Mike, bienvenidos a todos los que nos ven, nos escuchan, es un gran privilegio estar otro programa acá, de verdad que es un gran privilegio siempre aportar algo, un poco de lo que hemos experimentado en el Evangelio y lo que el Señor nos está trabajando en nuestros corazones, así que este es un débil esfuerzo por ayudar a la Iglesia de Cristo a entender un duro proceso, y es el tema de hoy, cómo debemos asimilar el cambio de iglesia. Pero antes de eso, quisiera presentar a nuestro invitado de hoy. Es un gran amigo. Él es en la descripción que él con gusto nos mandó. Él es un hijo de Dios principalmente. Su título, él se asimila como un hijo de Dios, esposo, está casado aunque lo vean joven y es músico. Él es director académico de la Facultad Teológica Aliento de Vida y anciano en el Centro Familiar Cristiano Ríos de Agua Viva. Él actualmente está haciendo su certificado en posgrado en teología en la Universidad Oasis Campus México. Es especialista en historia y tradición bíblica, Antiguo Pacto, lenguas bíblicas, exégesis e interpretación de textos. Y él es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM. Mike, cuéntanos quién eres. Además de todo esto, muy bien, muy bien. Cuéntanos quién es Mike. Bueno, pecador salvado por gracia, definitivamente. Amén, hermano. Pero bueno, por la gracia de Dios, he tenido la dicha de poder servir en áreas de enseñanza dentro de la iglesia, dentro y fuera, desde nivel preescolar hasta nivel licenciatura he podido impartir clases, tanto en temas bíblicos como hasta español, pues por la mera carrera que tiene que ver con Ya. escritura, lectura y demás. Entonces, pues bueno, bendito Dios, servimos de tiempo completo en iglesia y junto con mi esposa Sara Salazar, nosotros estamos llevando un proyecto de casa de artes. Creemos Ok. que las artes es un muy buen ejemplo para poder transformar, en este caso, la sociedad y en este caso también para compartir de Dios. Entonces, aunque tal vez no tenga un título de escuela cristiana, creemos que todas las artes son para Dios y es un pretexto increíble para poder hablar de Él. Entonces, pues tenemos como esa carga por la enseñanza y pues en eso estamos, amigo. Pues bueno, ¿qué más te podría decir? No, realmente yo quisiera platicarles un poco a los que nos escuchan que estuvimos juntos dando clase en Conquistando Artes. No sé cuánto tiempo diste clase ahí, Mike. Creo, ¿Como si no me 4 años? equivoco, como unos 5 años más o Sí, menos, sí. unos Sí, cinco añitos. sí, tú estuviste antes que yo di como 4 años, estuvimos juntos ahí. Eras maestro de guitarra, de armonía también, ¿no? De solfeo, no Daba recuerdo. pilates también, creo que Bueno, también di sí, buenas materias ahí, amigo. daba zumba a las 9, ya después había música en la tarde, pero ahí Sí. nos conocimos, de ahí tiene esto como 8 años quizá, amigo, 7 años que sucedió, ya tiene bastante, entonces estuvimos en esa escuela enseñando juntos, después yo salí, él también salió, sí, ¿verdad? Ya saliste, y ya está en su propia escuela, gracias a Dios, entonces estuvimos desconectados un tiempo, nos volvimos a hablar, siempre estuvimos ahí amigos en Facebook, pero realmente no entablamos mucha conversación hasta que más adelante empezamos otra vez a entablar esta relación. Yo estimo mucho a Mike, creo que ha bendecido a muchos de nosotros.
Él es, además de un gran maestro, es un gran músico. Realmente admiro mucho su obra y además esa pasión que tiene por conocer a Dios también me contagia demasiado, lo cual realmente agradezco ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu esposa. Para mí eres un amigo, eres todo lo que acabo de leer, pero principalmente eres un amigo, un hermano en Cristo, lo cual valoro mucho. Valoro demasiado que hayas tomado el tiempo para estar en este programa. Así que después de ya tanto romanticismo, vamos a comenzar nuestro tema. ¿Cómo deberíamos nosotros asimilar el cambio en una iglesia? Es el tema de esta noche. Es un tema duro para muchos, es un tema hasta traumático para otros y algunos ha sido difícil este proceso. Y hoy quisiéramos analizar precisamente este cambio, Mike. Quisiéramos primero definiendo qué es la iglesia de Cristo, Mike. ¿Qué es esa iglesia la cual Dios ha instituido para que los cristianos se congreguen? ¿Cuál es la relevancia de eso, amigo? Bueno, es increíblemente importante saber qué es la iglesia y quiénes somos la iglesia para saber si tenemos que cambiar de iglesia. Claro. O sea, ese es el primer síntoma. O sea, pero es importante definir esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia tiene la encomienda de continuar la obra de Cristo en la tierra. No tiene otra encomienda. La iglesia no es un show, no es un espectáculo, no es un lugar de conciertos, no es un centro altruista, aunque mucho de eso también Jesucristo nos enseñó a compartir. Claro. Pero el objetivo no es ni altruismo, ni tampoco es humanismo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia, su razón de ser es como tal continuar con la obra de Cristo. Si no continúa con la obra de Cristo, la iglesia no tiene razón de ser. No tiene por qué llamarse iglesia. Mejor que se llame centro comunitario de gente cristiana. ¿Sí me explico? Sí, pero filosóficamente cristiano, ¿no? Pero el punto es que la iglesia es aquella que continúa la obra, los mandatos de Jesucristo. Eso es la iglesia. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos que Jesús estableció en la Biblia, en este caso, no solamente a través de enseñanzas en parábolas, sino que Jesús, Él estableció los apóstoles, y los apóstoles son el cimiento de la enseñanza de la iglesia. Entonces, los apóstoles establecen los principios por los cuales se rige la iglesia, ¿no? Y bueno, brincándome siglos adelante, pues bueno, la reforma fue porque la iglesia, antes, lo que se decía la iglesia, en los tiempos de Lutero, determinaba lo que la Biblia decía, o sea, lo que Dios decía. Y debe ser al revés, o sea, quien determina quién es la iglesia es la Biblia. Así es. Lo que hace la iglesia es la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por Dios mismo. Entonces, es importante definir eso desde un principio. Así es. Entonces podemos decir que la iglesia es la comunidad de creyentes, salvos por gracia, escogidos por la pura gracia del Señor, que pueden ahora convivir, reunirse juntamente con otros cristianos que, a pesar de que han sido salvos, son aún pecadores y están en busca de esa santificación. La iglesia es importante para el creyente porque para Cristo fue importante. Me gustaría aquí, Mike, complementar esto con Efesios 5:25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si fue importante para Cristo, amó a la iglesia y se entregó aún por ella, no debería haber menosprecio en nosotros. Al contrario, realmente es valioso pertenecer a una iglesia porque es valioso para Cristo la iglesia. No existe tal cosa como un cristiano que confiese a Jesús como su Señor, pero que aborrezca a la iglesia del Señor. Es decir, es una contradicción y una paradoja decir que yo amo a Cristo, pero aborrezco a su iglesia. Porque si realmente he nacido de nuevo, amaré a otros creyentes que no son iguales a mí, que no son idénticos a mí, que tienen otros gustos. Aquí tenemos a un yacero, Mike, y tenemos a un rockero. Entonces, somos hermanos, nos amamos en Cristo. Pero realmente lo que nos une es la fe en Él. Y si amamos a la iglesia, esta comunidad de creyentes llamadas, y estamos hablando de creyentes pecadores, sí, hermanos, que han nacido de nuevo, pero que aún luchan con el pecado, pero buscan ese camino de santidad, buscan el ser como Cristo, a la estatura del varón perfecto. Eso es la iglesia. Y esa es la iglesia que Cristo ha prometido guardar, preservar. Y lo hemos visto alrededor de la iglesia, Mike. Hemos visto cómo ha pasado duras crisis. Casi pareciera la extinción, pero Cristo
ha mantenido a su iglesia hasta nuestros días. Por eso la importancia de hablar. Y vamos a fundamentar más esto conforme vayamos precisamente ahondando en el programa, avanzando en el programa, Mike, pero me gustaría que nos hablaras algunas causas que pueden motivar a un creyente genuino, porque debemos de decir, hay creyentes genuinos que cambiarán de iglesia Ok, y hay creyentes que permanecerán en la iglesia o que dicen ser creyentes pero sin serlo. Pero realmente, exactamente. ¿qué es lo que puede motivar a un creyente a salirse de una iglesia o a cambiar una iglesia o trasladarse a otra iglesia? Bueno, es bastante amplio y realmente aquí se encuentran muchos puntos y podríamos abundar todo el tiempo que tenemos hablando solamente en esta pregunta. Realmente hay que entender primero la membresía de la iglesia para saber Mm, quiénes son realmente aquellos miembros de la iglesia. Y cuando digo membresía no me refiero a como un club que tú pagas tu derecho, como si el diezmo fuera el derecho para ser iglesia. No, de Así es. ninguna manera. O sea, en la Biblia es muy importante entender que la membresía de la iglesia en nuestros tiempos específicamente tiene que ver con ser hijo. O sea, más que requisitos a cumplir para pertenecer a un grupo social, en la Biblia tenemos a un grupo de personas que están dispuestas a seguir a Jesús y de Sí. permanecer en la enseñanza de los apóstoles. Mm, Eso es la iglesia. Entonces, definiendo la membresía, podemos nosotros diferir o hacer esta pregunta y separarla. ya. Porque, bueno, entendamos que un cambio de congregación, muchos cristianos pueden vivirlo, cristianos reales y también muchas personas Ya, simpatizantes del cristianismo pueden cambiarse de iglesia. claro, claro. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, algo que yo podría como de cierta manera decir, vamos a empezar como de lo más, digamos, elemental y lógico. Por ejemplo, hay personas que salen de la iglesia por un crecimiento personal, familiar o incluso Mm, laboral, ¿no? claro. Va a haber personas que por trabajo van a tener que salir de su congregación y con todo el dolor de su alma van a tener que dejar de congregarse en esa iglesia local. Tal vez tuvieron una oportunidad de trabajo mucho mejor y tuvieron que salir, o una oportunidad de crecimiento, o iniciaron la carrera y van a tener que mudarse. Claro. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Mm, Y es importante que entendamos que esto es bueno también. O sea, ya. la Biblia dice que es peor que un incrédulo aquel que no provee para su casa. Mm, mm, Entonces, en este caso, en el orden de la familia, si hay un crecimiento laboral que va a traer, en este caso, bendición a la familia que ha estado en situaciones complicadas y va a bendecir y es necesario un cambio de iglesia, es importante entender que la iglesia somos todos, no solo un edificio y no solo una claro, congregación. ya. Entonces, en este caso, el cambio de la iglesia no se ve motivado por temas de pecado, simplemente es por Mm, crecimiento. Aunque ya, en ese mismo tema puede haber otros factores, ¿no? claro, Típico factor, claro. no sé, me ha tocado, no sé, escuchar, ¿no? Que eh, X pastor, no sé, dice que los dones que ha recibido de Dios se los va a quitar, ¿no? O Dios por irse de la iglesia, por infiel, ¿no? Mm, Son ya. cosas que realmente Eh, pues habríamos que estudiar la Biblia para saber si el pastor para empezar o la iglesia tiene la autoridad de dar dones, ya, ¿no? ya. O transformar Sí. la vida de la persona, pero bueno, No, y el si punto sucede eso, es qué bueno que importante. te estás yendo de esa iglesia. Caray. Bendito Dios que te cayó trabajo, ¿no? Pero el punto es, Exactamente. esa es una de las maneras, o sea, por un crecimiento personal, familiar, laboral, estudiantil, académico, como lo quieras ver. Y bueno, una segunda razón, ahí entramos en temas un poco más delicados ya con el corazón del hombre. Ya. Pecado, rebelión, orgullo, falta de sujeción. O sea, por ejemplo, eso es muy importante. A mí me interesa mucho. Hay un ejemplo que tenemos en Génesis 4. Obviamente en Génesis todavía no había iglesias como tal, claro. Claro. Pero hay Sí. un ejemplo muy, muy ilustrativo. En Génesis 4, Caín mata a Abel, y bueno, sabemos la historia, y Caín es expulsado. Y entonces Dios pone una marca sobre él, pero le dice algo interesante, le dijo que él iba a estar errante. Ujú, ujú. Él iba a estar errante. Entonces, va a haber personas que lamentablemente son errantes. Ya. O sea, no hayan descanso porque ellos no buscan la iglesia de Dios, buscan una iglesia que les satisfaga sus deseos. Así es. Así O es. buscan un liderazgo que les tolere sus pecados. Ujú. O una iglesia que les tolere su manera mala de vivir por el dinero que ellos dan. Ya. Sí. O por una posición ministerial. Eso es un problema gravísimo. Entonces, esas personas
no tienen, bueno, aquí la pregunta no sería si tienen que cambiarse de iglesia, el punto sería si verdaderamente son la iglesia ellos. Claro, claro. Ellos tendrían que tener un encuentro con Jesús primero. Así es, así es. Y el punto es el siguiente, o sea, una persona puede tener, o sea, puede iniciar un cambio de iglesia por una mala actitud y por un mal testimonio, pues lamentablemente eso a veces, muchas veces pasa eso. Por ejemplo, no sé, X ejemplo en el que, no sé, cierto líder cae en pecado, se corrige al líder, el líder no soporta en este caso la atención, el pastoreo, el cuidado, la disciplina y se va. Como es una persona llena de carisma, de dones, hay otras personas que Sí. saben que esa persona tiene habilidades y lo jalan. Puede levantar Y otra eso es iglesia. peligrosísimo. Sí. Exactamente, lo llevan a otro lado. Sí. Y entonces esta persona cree que en la iglesia donde él está en ese momento le están siendo tropiezo a su ministerio. O sea, Ya. no es así. Sí. Por ejemplo, en lo personal, o sea, cuando me ha tocado en este caso a mí poner disciplina en alguna área en la iglesia, lo primero que siempre digo así con mucho tacto, lo más que puedo, es lo que menos me importa es tu ministerio, me importas tú. O Así sea, y es. si por eso tienes que estar sentado, pues atendiendo esta área que es necesaria, cuidando a tu familia, sin que tú no se ministres o hagas tal cosa, lo vamos a hacer. Claro. Porque claro que importa y eres valioso y eres muy hábil en lo que haces, pero importa más quién eres tú. Así es. Entonces Dios nos va a demandar en este caso a la iglesia, también cómo tratamos en este caso los congregantes. Pero es muy importante saber la motivación. Por Claro. ejemplo, hay gente que sale de la iglesia, te digo, porque se descubre en pecado y pues la vergüenza del pecado y se va, ¿no? Ya. Hay personas también que por un orgullo, o sea, por ejemplo, ¿cómo sería por orgullo? Voy a poner como muchos ejemplos. Sí. Lamentablemente me ha tocado dar mucha consejería en esta área y bueno, antes de eso quiero decir, tengo un amigo que seguramente está viendo y después me va a tirar carrilla, Baruch, lo quiero mucho, es un amigo que me ha Uy, ayudado mucho. no. Te voy a hacer unos memes bien buenos. Ya sé, Saludos, Baruch. cuando yo le presenté a mi novia, Ujú. en ese entonces, bueno, mi esposa, novia, Sí. le dijo, Sara, a Mike nunca le conocí ninguna novia, pero ¿cómo le conocí de pastores? Y a mí me fascinó y me dio mucha risa eso. Y la verdad, pues, es lamentable. Yo fui una persona que no tuve la bendición de crecer en una iglesia y permanecer en una sola iglesia. Mm. Eso es bien importante de decir. Por ejemplo, la iglesia en la que Dios me permitió conocer, yo conocí de Jesús cuando yo tenía aproximadamente 6 7 años. Un niño en el parque me compartió, me hice amigo de él, me invitó a su iglesia, comencé a ir, mi familia comenzó a ir después. Fui, digamos, salvo por gracia cuando era un niño, 6 Mm. 7 años. Wow. Y sucedió lo siguiente, mi mamá se involucró en la escuelita infantil y diversas actividades. Y bueno, para no ser como tan larga la historia, mi mamá fue una persona que sirvió con todo el corazón en la iglesia y una de las niñas que estaba ahí tomando clase con ella le dijo que le ayudara a orar para que su papá no jugara a la mamá con ella. O sea, esta niña estaba siendo víctima de abuso sexual por Ya. parte de su papá. Entonces, fue muy difícil. Entonces mi mamá pues, no sabía qué hacer, tenía muy poquito tiempo realmente de conversa. Vio la manera de notificar al pastor, lo hizo, y la respuesta del liderazgo fue, no te metas, este, no te metas tú en nada, ¿no? Mm. Mi mamá pues, obviamente no pudo quedarse callada, investigó, pues para no hacer el cuento largo, el papá que abusaba de esta niña fue literalmente, era el dueño del local donde se congregaba la iglesia. Él no cobraba la renta al pastor y el pastor sabía literalmente que esta niña era abusada. Sí. Entonces es asqueroso, la verdad. Sí, claro, claro. Y bueno, esa fue la primera vez en la que yo estuve en una iglesia. A mi Mm. familia a mí nos corrieron diciéndonos que éramos instrumentos del diablo. Ya. Porque a causa de notificar esto y que esta persona llegara incluso a la cárcel y que perdiera la custodia de la niña, Wow. pues la iglesia se quedó sin local. Mhm. Y entonces el liderazgo dijo, ustedes son instrumentos del diablo porque la iglesia se quedó sin local. Y ese es Wow. un problema porque pensó que la iglesia era un edificio, Sí, no claro. las personas.
Ese Ya es un problema se gravísimo. había perdido la idea central de lo que es la iglesia. Totalmente, Ya, totalmente. Y pues fue un golpe bastante duro, ¿no? Pero sí, este, entre otros ejemplos. Entonces, es muy complicado. O sí. sea, es erróneo decir que el cambio de iglesia es solamente por el pecado del liderazgo del pastor Mm, o que el cambio de iglesia es por el pecado de la oveja. O sea, ya, hay de los dos lados y sí, seguramente los que están escuchando se pueden identificar de un lado o del otro, ¿no? claro, claro. Entonces hay que ser bien puntuales en esto. No podemos ser partidarios de uno ni de otro. Por Claro. ejemplo, tengo la bendición, en este caso, yo crecí por muchos años con dolor y liderazgo del pastorado por testimonios como este. Y entonces yo Mm, literalmente lloraba, decía, Señor, pues yo no quiero, ay, si mejor soy un buen cristiano que no va a la iglesia. Hasta que literalmente, pues Dios en su palabra me redarguyó cuando encontré la ya, Biblia que dice que no seamos como aquellos que acostumbran dejen de el no congregarse. congregarse. Y Así entonces es, Dios pues ahí me torció, ¿no? Entonces, pues prevalecí, claro. pero Dios es tan increíblemente bueno que me dio a una esposa que es hija de pastor. Entonces lloraba por no tener un pastor y tuve un suegro pastor. Ya, Dios tiene un sentido del humor ya. increíble, ¿no? Entonces, Definitivamente. Sí, exacto. O sea, es un tema ahí interesante, ¿no? Pero ya, el punto es que la iglesia tiene que establecer bien los principios del por qué es la iglesia y nunca perder así eso. es, Si así yo es. sé quién soy en Dios, yo sé también cómo debo ser pastoreado y cómo no debo ser Mm, tratado. así Puedo es. identificar un abuso, puedo identificar abuso de autoridad, puedo identificar muchas cosas, siempre y cuando yo tenga una identidad clara en Dios, Así es, firme y clara en la Biblia. así Eso es es. bien importante. Ok, Entonces, ahora Mike, muchísimos ejemplos, amigos. tú qué le dirías a una persona que precisamente ve esta inmoralidad financiera, puede ser una inmoralidad sexual o incluso una falla y una desviación al evangelio mismo? ¿Qué le Ok, aconsejaría a estas personas? ¿Cómo procesar ese cambio? ¿Qué hacer? ¿Hablar con los líderes? ¿Denunciarlo con los ancianos? ¿Qué se hace en esos casos, Mike? Yo creo que muchos de los que se bueno, están viendo pueden haber pasado eso o lo están pasando, quizá. claro, entiendo. Mira, creo que es importante ser honestos. A veces lo que un liderazgo pastoral necesita es honestidad. Ya, Lamentablemente hay mucha lisonjería en las iglesias. Hay sí. mucha gente barbera también. Pero Mm, hay que buscar hablar con un corazón, pues, sí directo, pero hay que hablar también sin herir, pues. O sea, con el fruto del espíritu, pues. O claro, sea, claro. por ejemplo, todos nosotros, creo, absolutamente todos los que estamos viendo la transmisión, en algún momento hemos estado inconformes con nuestros líderes, en Ujú, algún ujú, momento. Y eso claro. no está mal. Ujú, Pero el punto es, yo tengo la confianza de poder acercarme con mi pastor, ya, de decirle, ¿sabe qué, Paz? Mire, creo que esta decisión que usted tomó no fue la correcta por esto, por esto, ya. por esto. Ujú, Creo ujú. que nos estamos desviando de esto, o sea, no como usted, falso maestro, o sea, a Sí, ver, sí, cálmate. sí. Antes de que no te el espíritu de la reforma, primero tiene que haber estudio bíblico. El espíritu O de Juan el sea, Bautista, brother. exactamente, o sea, y está bien. Hay gente, por ejemplo, que cree que por ser directa es valiente, Mm, y no es mm, así. así es. Herir una persona con valentía es, perdón la palabra, pero es estupidez. Mm, mm, No se debe caer ese punto. ya. Creo que en este caso, si una persona de las que está escuchando está atravesando un momento en el que el pastor está cometiendo algo mal, Mm, creo que con amor tiene que acercarse a su pastor y decirle cómo está el corazón, en este caso suyo, y comentarle con todo el corazón, pastor, así, 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 así. Van a suceder dos cosas. El pastor puede decir, está bien, me equivoqué y felices, ¿no? En el mejor de los mm. casos. O en el otro caso, te me vas de la iglesia, o sea, creo que ya tienes tu Claro. respuesta. Ya, ya, Pero el punto sería, no está mal decir que estés inconforme, el problema mm, sería el cómo. O sea, no ya. basta con hacer las cosas correctas, lo correcto se tiene que hacer correctamente. Así es, así es.
¿Sí me Así es. explico? Sí, claro, y sobre todo el apuntar hacia la actitud del congregante que ve estas fallas, ¿no? Porque obviamente Exactamente. ayer platicaba con un amigo precisamente un poco acerca de esto, de grandes hombres de Dios a quienes admiramos, que han fallado. ¿Cómo acercarte a ellos? Normalmente la persona puede tomar dos actitudes, o hablarlo con toda la iglesia, excepto con el líder, o ir directamente con la persona a quien tiene el problema, hablar con él con un espíritu humilde, Ujú. correcto, no viéndose como superior al otro, sino viéndose como menor, como las escrituras mismas nos lo dicen. Exactamente. Y sobre todas las cosas, Mike, estar en un espíritu de oración. Es muy fácil criticar, es muy fácil emitir flechas desde nuestra boca, juzgando a las personas, pero realmente si no antes hemos enjugado de alguna manera estas ideas en nuestra mente que tenemos de este líder en la oración, realmente creo que vamos a tener una actitud muy incorrecta al hablar con él, porque muy probablemente nos ganará el celo y podemos disfrazarlo por celo de la verdad, pero realmente es celo por nuestro orgullo, es celo por nuestra Exactamente. egolatría. Pero, ¿qué tal si antes de eso oramos por ese líder? Pero realmente, si vemos un pecado claramente, un pecado en el cual somos totalmente, estamos conscientes de él, creo que sería pecado no hablarlo con él, sería pecado Nos haría callarnos. partícipes. Exactamente. Exactamente, sí. Entonces, Nos va a creo hacer que, partícipes. exactamente. Entonces, necesitamos obviamente confrontar al líder, pero con una actitud correcta. Ahora, ¿qué pasa, Mike? Exactamente. No sé si quieres andarme en esto, pero también tiene una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que precisamente van de iglesia en iglesia y no hablan con los líderes? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál debería ser su actitud? Realmente, Bueno, bueno, sí. no, no, perdón, creo que, No, sí, sí, mira, sí, es la idea. ok. Creo que estas personas serían como Caín, Mm, errantes, sin tener un ya, lugar en donde hallar descanso. ya. Porque pueden estar buscando o tienen una percepción, o sea, buscan en el líder lo que únicamente podemos encontrar en Dios. Así es, así es. O sea, una iglesia no solamente tiene que enseñar doctrina bíblica, tiene que enseñar también madurez. Ya, O sea, Jesucristo enviaba a sus discípulos de dos en dos, les sí, enseñaba qué es lo que él quería que hicieran, así pero es. él no todo el tiempo estuvo con ellos. Mm, Entonces es importante entender que el espíritu que tiene mi pastor es el que tienes tú y que tengo yo, el así es, Espíritu Santo. así es, Él es el que nos va a guiar. Entonces hay gente que es extremadamente demandante. así O es. sea, a mí me ha tocado ya de este lado, ya no del lado de la oveja, sino del lado del pastor, Ujú, ujú. ovejas que son tan demandantes en verdad. No, me Sí, tocó a mí muchas veces ir a la iglesia, estar allá en las actividades, salir ya tarde después de consejerías, actividades y regresar y en la puerta de nuestra casa o llamadas, ¿saben qué? Ya estoy en su casa, me tienen que dar consejo porque estoy muy mal. O sea, sí, personas que se les da consejo cada semana de la misma cosa, ya. ¿no? Entonces sí es gente a veces que puede ser muy demandante, ¿no? O Mm, literalmente no tiene una identidad tan clara o un entendimiento de quiénes son tan bien, así pero es. por ejemplo, el estarse cambiando de iglesia, así de, como dicen, no, chapulín, no es Sí, correcto, porque sí, se tiende a buscar, uno tiene una idea de cómo tiene que ser la iglesia, así y es. obviamente la iglesia perfecta, pues es, o sea, la perfección es hasta que venga el Señor por nosotros. Así es, así es, Entonces, cualquier pretexto para esas personas va a ser válido para dejar la fe, así cualquier es, pretexto. O así sea, es. una persona que deja la iglesia por un hermano no está en iglesia por Dios. Ujú, ujú, ujú. Ese es el punto. O sea, Ya, tenemos que estar anclados. Ahora, no quiero verme así como con la playera de mi iglesia. Yo jamás me voy a ver, cálmate. No se trata de la supermembresía, no se trata del super orgullo nacionalista de mi iglesia local. No se trata allá, de eso. del Se pequeño trata de reino de mi permanecer. iglesia. Exactamente, se trata de permanecer en Dios. Así es. Por ejemplo, ya tocamos el tema de falta de sujeción, pero por ejemplo, el tema de orgullo, se puede disfrazar el orgullo de espiritualidad también. El Sí. orgullo se puede disfrazar increíblemente bien también de intelectualidad. O sea, Ujú, hay personas que vieron, no sé, tomaron un curso de teología de 10 minutos y ya son súper teólogos y ya juzgan todo el liderazgo, todas las enseñanzas, ya tachan de herejes a todos sus a hermanos, todos. pero es una persona que ni siquiera se ve la más mínima pizca del fruto del Espíritu de Dios en esa persona. Ujú, O sea, ujú.
no se puede ostentar conocimiento sin fruto. Así es. O sea, el diablo es un buen imitador, pero jamás va a poder imitar el fruto del Espíritu Santo. Claro. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, aunque tenga conocimiento o inteligencia, va a ser una persona que va a tener el fruto. Y claro que es falible esa persona, pero por la gracia de Dios va a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Y esa persona va a transmitir mucho eso. Entonces, sería importante, o sea, si yo tengo 3 iglesias desde los últimos, no sé, 2 años, o sea, creo que es importante que yo entienda, para empezar, qué es la iglesia. ¿Quién soy yo en Dios? Y sobre todo, ¿quién es Dios en mí? Así es. Y en ese momento vamos a poder entender muchísimas cosas. O sea, hay personas que me han buscado, por ejemplo, de parte de la Facultad Teológica, gente que me dice, es que quiero estudiar teología porque voy a ser pastor. Y entonces como que, ¿qué onda? Vale. O sea, ¿cómo es eso? ¿Es el autonombramiento o cómo? ¿No? O sea, gente que es igual de fácil encontrar un título de teología o un título de pastor en una caja de cereales, o sea, y lo único que quiere es un papel que diga que estudió algo de teología para hacer su iglesia, o sea, está bastante erróneo eso. Yo creo que también... Porque todas las iglesias están mal, yo tengo que hacer la mía. O sea, exactamente, es el punto. La idea de entender qué es la iglesia es sumamente importante para este tema. Porque lamentablemente, y hablaba eso con mi pastor, hemos visto la iglesia, nuestro entendimiento de la iglesia está afectado irremediablemente por nuestra cultura y por la idea de nuestro tiempo, de que la iglesia es de alguna manera, un producto que debe satisfacer al creyente. Muchas veces cambiamos de iglesia precisamente porque nosotros esperamos ver en la iglesia lo que solamente Dios puede darnos. Nosotros queremos ver en la iglesia solo lo que Cristo puede darnos, que es satisfacción. Ninguna iglesia, mi hermano, está destinada. La iglesia de Cristo no está destinada para satisfacer tu egolatría. La iglesia de Cristo no está destinada para satisfacer tus gustos musicales. La iglesia no está destinada para satisfacer tus gustos incluso teológicos. Es decir, si el pastor predica el evangelio y es fiel al evangelio, aunque no predique el calvinismo o el arminianismo, pero si es fiel al evangelio, hermano, esta es una iglesia bíblica, esta es una iglesia que debes de luchar, y si crees que el calvinismo o cualquier otra idea es bíblica, entonces predica la Biblia. Si dices que eso es bíblico, entonces predica las escrituras y mantente fiel a esa iglesia, apoya esa iglesia, sirve en esa iglesia. El problema está, Mike, no sé si compartes esto conmigo, en que la mayoría de personas que critican a la iglesia son las que hacen menos por ella. Son las que menos... Exactamente. Quien menos hace es quien más habla muchas veces. Sí. Sí, es lamentable. Es lamentable, pero yo creo, Mike, que todo surge de la cosmovisión, de la forma en que vemos a la iglesia. Lamentablemente vivimos en un mundo consumista y precisamente esto ha afectado nuestra visión de la iglesia, pero me gustaría leer un texto, Max, si me lo permite. Se encuentra en Hechos. Y fíjense lo que la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento es lo que la iglesia bíblica es. Dice Hechos 4, 32 al 35. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Es decir, la iglesia, los santos que componían la iglesia no se servían de la iglesia, servían a la iglesia, servían a los santos. Entonces, la visión que tenemos del Nuevo Testamento de una iglesia no es aquella que debe satisfacerte, como un club lo hace. La iglesia es donde tú vas a morir a ti mismo. La iglesia es donde tú vas a poner tus dones, lo que el Señor te ha dado, para rendirlo al servicio al Señor y para el bien de tus hermanos. La iglesia no es un club. La iglesia no es un cine. La iglesia no es un concierto. La iglesia es la congregación de los santos que alaban y adoran juntos al Señor y se sirven, mueren a sí mismos unos a otros para que Cristo sea glorificado y su imagen sea percibida en cada corazón. Y creo que de ahí surgen muchos problemas, Mike. No sé qué piensas de eso. Sí, o sea, es totalmente real. O sea, ¿por qué la gente
afuera no mira a Dios porque no mira a Dios en las iglesias. Mm, Eso es algo terrible, ¿no? ya, O sea, no se está manifestando la persona de Dios, así pero es. ¿cómo es Dios en nosotros? Por nuestra propia desidia, nuestro propio pecado, orgullo. Y Mm, eso, por ejemplo, me gusta bastante cuando se toca este tema, me gustan mucho algunos ejemplos en la Biblia que nos pueden ayudar ya, a tomar esta decisión. Por ejemplo, como bien decías, la iglesia, nosotros vamos a servir, vamos a convivir, pero también vamos a ser formados. ujú, O sea, ujú, vamos a recibir la palabra de Dios. así es. Ahora, por ejemplo, hay personas que, como dijiste, o sea, hay gente que va a la iglesia y confunde una predicación con un estudio de teología. Ya, O ya. sea, hay que entender tiempo y hora, ¿no? ¿Cuál es En la esta diferencia, que Mike? estamos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, creo en este punto que la predicación de la palabra es literalmente la lectura de la palabra, la enseñanza de lo que verdaderamente quiere Ya, decir la Biblia. O sea, es como la predicación expositiva del tema, pues, así es. a un tema bíblico, Mm, histórico, o sea, sí, la predicación es importante. Las clases también son importantes, ya, pero hay personas que hacen a un lado la enseñanza doctrinal o la enseñanza, en este caso, de la misma Biblia, por meterse, por ejemplo, a temas, no sé, idiomas bíblicos o así. ya, Quieren que a fuerzas el domingo hablen griego. O ya. sea, a eso me refiero, amigo. O sea, Eh, se tergiversa la predicación por una enseñanza. Y que no Y estamos, claro, no estamos en desacuerdo ni Mike ni yo en que se enseñen estos idiomas, ¿no? no, Mike, por claro que no. O ejemplo, sea, Mike experto en hebreo, yo no soy tanto un experto en hebreo, pero me gusta el griego y no estamos en contra de esto, pero queremos ponerlo en su no, claro. lugar, correcto. Exactamente, o sea, claro que conocer los idiomas bíblicos es una responsabilidad de todos aquellos que enseñamos la Biblia, para Sí, entender el así contexto es, de lo que estamos hablando, así ¿no? es, así Pero el es. punto es, si es el tiempo de la predicación, o sea, hay que entender si es clase, si estamos en una clase, si Claro. estamos en la predicación en la iglesia. Ahora, por ejemplo, otra cosa que es muy importante, eh, me gusta mucho este ejemplo, Daniel 6, en el capítulo 6 de Daniel nos está hablando, es un pasaje muy bonito y muy famoso, que es cuando Daniel es llevado al foso de los leones. Ya. Pero me fascina porque es un ejemplo de cuando un líder puede dar, vamos, ya le tiramos un poco a la oveja, vamos por el pastor. Cuando un líder Excelente. pide ahora que se haga por obediencia algo que ofenda a Dios. Wow. Ya. Nabucodonosor había levantado el culto hacia él mismo en Mm, diferentes ocasiones en el libro de Daniel. Y en el capítulo 6 recordemos que Nabucodonosor tenía consejeros que le estaban dando ideas medio diabólicas, ¿no? Y ya. entonces le dijeron que prohibieran adorar al Dios de Israel. Y entonces Daniel, como todo un hijo de Dios, él no adoró a Nabucodonosor. Él Mm, adoró a Dios sin importarle que él muriera en el intento. así es. Entonces, en este caso, Daniel 6 es un ejemplo de cuando un líder da una indicación, que esa indicación es directamente en contra de Dios. Ujú, ujú. Si un líder da una indicación en contra de lo que dice la Biblia, no le hagas caso y no tengas miedo. Así es. Jamás. Así es. Eso es importantísimo. Así ¿Por es. qué? Pero vamos a ver la actitud de Daniel. Y aquí aprendemos muchísimo de qué tiene que hacer en este caso la oveja con el pastor que está en pecado o el líder que está en Ujú, pecado. ujú, ujú. Vamos a darnos cuenta que Daniel, él adoró a Dios. Él Así lo es. adoró. Fue descubierto porque fue una trampa la que le pusieron. Fue descubierto. Pero cuando él fue descubierto, él no escondió la mano. Él dijo, ok, si yo tengo que morir por Así es. haber hecho lo que Dios quería, adelante. Está bien, ¿sí? O sea, pero no fue como, no, ustedes no saben, ignorantes, no conocen nada. No, no, a ver, cállate. Sí. Haz lo que Dios demanda en su palabra y Él te Mm, va a salvar, así es. Así sin es. importar lo que pase. Si hay una indicación que ofenda a Dios, una ordenanza que ofenda a Dios, hay ejemplos terribles por ejemplo, escándalos de pastores, ¿no? Que abusaron Mm, incluso sexualmente de hermanas diciendo que las santificaban, no sé qué tantas ya. herejías. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas, o sea, ofenden directamente a Dios. Y la Así es. persona tiene que entender que si ofende a Dios, no tenemos por qué sujetarnos a Así alguien que es. ofende a Dios. Así es. Así Y es. esa falta, en este caso, en esa no sujeción hacia ese líder, no es pecado, es obediencia y temor a Dios y celo Ahora, a Mike, Dios.
en ese punto, hay veces que los pastores disfrazan precisamente sus órdenes tiránicas, incluso con la visión del reino de Dios, con la visión de Exactamente. la iglesia. Y ese es el problema, ¿no? Porque te hacen decir, bueno, ok, haz esto, y si no lo quiero hacer porque no, mi conciencia no está tranquila, y muchos los obligan diciendo, yo soy el portavoz de Dios, yo soy la voz de Dios, me tienes que obedecer porque es como si Dios estuviera hablando. Y ahí Sí, entra en o conflicto el muchos típico, no te metas creyentes. con el ungido de Jehová, ¿no? Exactamente, que O es un sea, texto muy sacado de contexto, o sea, cañón, cañón, sí, cañón. sí, sí. O sea, es Lo que, terrible. lo que hace inmune a muchos líderes, ¿no? Diciendo, no, no te metas con el ungido del Señor, que sacan en contexto, obviamente, este texto que podríamos charlar en otro programa, pero realmente no se refiere a que sean inmunes a toda, a toda, incluso crítica constructiva. Lo que está haciendo David cuando dice, no toques al ungido del Señor, es no lo mates. Obviamente vamos a llegar con el pastor y vamos a llegar a una espada y Exactamente. hereje. No, o sea, no vamos a llegar a hacer eso. Pero eso, esa frase mal utilizada lo hace inmune sacada de contexto, pero realmente no quiere decir que no hables con él y lo confrontes y digas, Exactamente. me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa debería ser nuestra Exactamente. Y actitud. ese mismo principio, yo, de Daniel 6, yo se lo he enseñado a algunos chicos, por ejemplo, chicos que acaban de comenzar a asistir a la iglesia, que sus papás prefieren que vayan al antro a la iglesia. Wow. Y entonces dicen, es que mi papá no me deja ir a la iglesia, o sea, no me deja. Entonces yo le digo, ok, el chico es mayor de edad, le dije, mira, Daniel, él obedeció a Dios, Así es, pero él se sujetó a las consecuencias. así es, así Entonces, es, mi consejo es, habla con todo el amor con tu papá, dile, papá, tengo que ir a ese lugar. Si así eso es, amerita que tú me castigues, que tú no me dejes salir, que tú me quites X cosa o que tú, está bien, papá, pero tengo que ir. así es. El Con todas las Espíritu de Dios consecuencias. que se encarga de convencer a la gente, no tú. Así es, así es, así Él es, es el que convence de juicio y de pecado, no así nosotros. es, así es. Entonces, en este caso, yo tengo que descansar en el Espíritu Santo, que Él es el que va a Mm, hablar. ujú, Pero ujú, ujú. obviamente, si quiero ver la manifestación del Espíritu Santo, pues tengo que ser una persona bíblica. No puedo Así ver un es. resultado bíblico sin ser una persona bíblica. O sea, Amén. no puedo. Ya. Entonces, Ya. ahora, por ejemplo, eso puede suceder. Ahora, otro ejemplo es el primer libro de Samuel, capítulo 3. Tenemos el llamamiento de Samuel. Y me gusta mucho porque vemos un pequeño que está creciendo en gracia delante de Dios, pero también vemos un liderazgo que es bastante complicado y muy difícil. Mm, ujú, Por ujú. ejemplo, el liderazgo en este caso del sacerdote que estaba en función en el tiempo de Samuel, pues sabemos que era Elí. Así Y es. este hombre era un tema bastante interesante porque dice que él ya no escuchaba a Dios. O sea, Mm, dice la Biblia que la voz de Dios escaseaba. Y así en es. aquel entonces, como el Espíritu aún no se derramaba en la promesa de Joel, o sea, se supone que lo tendría que hacer Dios, hablaría a través de los sacerdotes. Ya, ya. Y Dios ya no hablaba y él ya no escuchaba. Y hay otro registro, si no me equivoco, dice que él estaba un poquito más gordito, o sea, estaba como sentado Sí, sí, sí. ahí cuando él muere, es nunca Estaba no me llenado acuerdo. de grosura. Ajá, ¿no? De sabrosura y grosura. Sabrosura en hebreo es Grosura. bendición, ¿no? Entonces, Chilango habla resulta hoy. que este tipo en las ordenanzas de la ley, recordemos los 613 preceptos, o sea, los sacerdotes tenían que ser perfectos. Ya. Y él físicamente estaba rompiendo muchos, o sea, Ujú, era un ujú. liderazgo muy extraño, que no Descuidado. transmitía, por ejemplo, con sus hijos. Ujú, Y ujú. también, lo único rescatable es que le dijo, cuando Dios te hable, dile aquí. Él nunca fue impedimento de que Dios le hablara, en este caso, a Samuel. Así es. Así es. Y eso es un atributo, entre comillas, que yo podría destacar bonito. O Ujú, sea, ujú. por ejemplo, que un líder que diga, yo tal vez no lo sé todo, tengo muchos defectos, pero creo que Dios te está levantando a ti. O sea, qué Wow. precioso es Qué escuchar eso de un humildad. pastor. Claro, claro. No, es No, increíble, eso no, y te además, despedaza. además como oveja, te revienta, o sea, te revientan del que Sí, a o pesar de sea, ti vean un llamado de Dios, es algo increíble. sí, o sea Sí, que el pastor pueda mirar un poquito de lo grande que Dios mira. O sea, así es, en la así vida de es, nosotros es muy bello. así O es, sea, pero vamos a encontrar esto. O sea, como decíamos al principio, no podemos cargar el muerto a uno solo a un lado. O sea, así hay que es. ser equilibrados. Ujú, ujú. Lamentablemente, el liderazgo en las iglesias a veces se confunde con liderazgo empresarial o coaching. Ya, ya, exacto, Y es exacto. terrible, terrible. O Ujú. sea, y va a haber en este caso
va a haber momentos en el cual desobedecer una indicación de un pastor va a ser obedecer a Dios. Así es, así es. Lamentablemente. Así es. Pero Ujú. no siempre sucede. ¿Cómo Sí, saber si yo estoy obedeciendo a Dios o estoy obedeciendo a mi orgullo? así es. La pregunta es fácil. ¿Qué me está motivando a hacer las cosas? Que la Ujú. gente vea que yo sí soy mi pastor, no. Así No es es. Dios. Exacto. Mi anhelo es, esto que me pide el pastor me hace fallarle a Dios, no quiero fallarle a Dios. Acércate y con humildad dile al pastor. Si el pastor, digamos, tiene mala actitud, pues, ¿qué haces tú? Claro, No es tu lugar, vete de claro. ahí. Sí. ¿Sí me explico? Sí, Pero no te que estoy no, diciendo que no, caprichoso. sí, y que no debería ser una decisión fácil el cambiarte de iglesia. Debería ser una decisión muy Exactamente, difícil. De verdad, debería ser una exactamente. Es decisión algo muy muy honorable. complicada. Exactamente, exactamente. Es algo que deberías consultar una y otra vez delante del trono de Dios, exponer tu corazón. Es más, Exactamente. si tú ves estos errores, no tomes la iniciativa ya de irte, lucha por mostrar este Exactamente. No, error. no, no. Sí, sí, Ese es sí. al punto final. O sea, por Ujú, ejemplo, voy a poner un ejemplo, una metáfora. sí. Digamos que yo voy al aeropuerto y compro un boleto para Cancún. Y estando en el avión, ya en vuelo, yo digo, ay, quiero ir a Monterrey. O sea, la pregunta es si me van a llevar porque yo quiero ir a Monterrey. Estaría chido, pero no. No, estaría bien increíble, pero no. Y eso pasa en las iglesias. Creen Ujú, que porque el hecho de que tú hayas llegado como nuevo a la iglesia, vas a cambiar el objetivo de esa iglesia, la visión de esa ya, iglesia. ya. Tienes que saber el destino de esa iglesia, para dónde va, para saber Así si es. perteneces ahí o no. Por ejemplo, Así y es. hablando entre iglesias bíblicas, o sea, por ejemplo, yo tengo una experiencia, o sea, conocí a un chico que él, pues, apasionado en el evangelismo. Yo en lo personal, claro, yo he ido a evangelizar, es un mandato, pues, lo he hecho, ¿no? Y lo hago. Sí. Pero el punto es que él tiene un fuego muy grande por el evangelismo. Mm, Y a mí, desde que yo comencé a buscar al Señor ya con más fuerza, mi anhelo fue estudiar la Biblia, ya. enseñar la Biblia y pues por el contexto en el que yo vengo, pues enseñar lo que verdaderamente enseña la Biblia. Ujú, ujú. Si se puede decir, convertir a los cristianos. Ya, Yo sentí ya, que mi llamado es dentro de la iglesia más que afuera. ya. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos él y yo, teníamos, o sea, buen amigos, pero visiones muy diferentes. Ahora, Mm, digamos, va a haber gente que va a llegar que dice que no salimos a evangelizar, tenemos que evangelizar cada semana y tenemos que salir cada mes a llevar comida. Bueno, tal vez tu iglesia sí es evangelismo, pero no al evangelismo el que tú quieres. ya, O ya. sea, tendrías que reconsiderar la visión que tiene esta iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia Ujú, ujú, ujú. tenemos una carga por la enseñanza. En nuestra Ya, iglesia tenemos kinder, primaria, secundaria y la ok, facultad teológica. ya, Hay hermanos que no tienen estudios y tenemos unos hermanos que son muy preparados y que ellos certifican a esa gente que no tiene estudios a través del INE. ya, O sea, ya. buscamos que la gente estudie y se prepare. Sí, sí, sí. Tenemos un discipulado, tenemos la facultad teológica, o sea, está la escuelita de los niños, o sea, nuestro anhelo es enseñanza. Estamos muy involucrados en eso. Y tal Ya, vez para mucha gente que tiene el llamamiento hacia el evangelismo personal, tal vez en algún ya. momento puede como que, oigan, ustedes no están, o sea, pero estamos compartiendo el reino de Dios, estamos evangelizando, pero Así hay es. medios diferentes. Ahora, Mike, Entonces, yo lo que podría aconsejar es ver el destino de cada iglesia y saber si exacto. te subes al avión o no. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, por ejemplo, si yo estoy en una iglesia bíblica, pero no puedo servir o desarrollar mis dones de una manera que pienso que el Señor me está llamando a hacerlo, por precisamente quizá por la visión de la iglesia que se inclina más hacia el evangelismo, quizá más hacia incluso a la alabanza, a términos, incluso a justicia social. ¿Debería cambiarme de iglesia? ¿Debería cambiarme de iglesia donde no puedo desarrollar mis dones? Porque no estamos hablando del pecado del pastor, no estamos hablando de un No, pecado liderazgo, pero no puedo servir con una conciencia tranquila. ¿Me es lícito o es sensato cambiarme de iglesia? bueno, la pregunta, bueno, la respuesta de eso se tendría que fraccionar, porque Mm, lamentablemente hay como, no se puede generalizar la mente de una persona en una pregunta. Entonces, por eso necesitamos la ayuda de Dios siempre en cada proceso. Cada proceso es diferente, eso es ujú, importante. ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, uno, por ejemplo, yo tengo amigos músicos increíbles, músicos que tocan impresionantemente,
y no están en la alabanza de sus iglesias. O sea, que yo Mm, dijera, no inventes, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no? O sea, pero esta persona está apasionada con la Biblia, con el discipulado, pero es un músico de carrera, ya. tiene licenciatura, tiene papel de músico. Ujú. Y no entra en alabanza no porque él dice, ay, nadie toca como yo y no merecen que yo toque. No, no, no. Sino él Ya. está en su primer amor clavado estudiando la Biblia. Creo que vale más el crecimiento de esa persona que lo que puede en este caso tocar. Ok, ya. Entonces, si Y si ya tiene 10 años ahí, tenemos que amigo. valorar. O sea, por ejemplo, los dones es importante, claro, Dios los dio para que los use Él mismo para su gloria. Así Y es. Dios puede hacerlo, claro, no hay absolutamente nada de malo. Creo que una iglesia con un liderazgo sano y una oveja sana que esté pasando eso puede decirle, ¿sabe qué, pastor? Pues mire, me siento así. Poner, en este caso, los dones que esta persona tiene en las manos de liderazgo. Yo puedo hacer eso. Y no lo digo porque yo diga que soy mejor que ustedes, sino Ya. tengo este anhelo. O sea, es Ya. integridad. O sea, tengo este anhelo de servir en esto. ¿Qué Ok, piensan ustedes? así es. Creo que un liderazgo sano es incluso capaz de decir, creo que este no es el lugar que tú esperas. Ya. Con Ya. un corazón correcto. Así es. Así es. Pero sentirme que aquí no me valoraron porque yo soy bien capaz, híjole. Ya. Sí, no, ya está Ah, hablando de una actitud. Ya, ya. exactamente. O Sí. sea, por ejemplo, yo soy de la idea, ¿tienes algún inconveniente? Habla con el pastor o con el líder. Ujú, ujú. Estoy molesto, habla con él. Ten un espíritu correcto, pero habla con él. Así es. Van a encontrar una solución. Así es. O sea, si Sí, una... y sería una actitud sana, o sea, sería una actitud sana hacer eso. Exactamente. Tanto en este caso estamos hablando del músico, puede ser un maestro, puede ser un evangelista, Exacto. lo que sea, pero realmente si tienes un corazón correcto, precisamente irás con esta actitud de ofrecer de alguna manera lo que se te ha dado. Y si el pastor dice, bueno, aquí no puedes desarrollarte, pero conozco otra iglesia y te puede bendecir, wow, estás en una excelente iglesia. O sea, de Por verdad, ejemplo, sí, un pastor que yo admiro mucho es un hermano que estudia con nosotros en la facultad. A mí me honra mucho ese pastor. ya, Es un pastor que tiene de trayectoria como 30 años y a mí me tiemblan las manos cuando él está en mi clase. Es un pastor que ya, quiero mucho. Tiene ya, mucha experiencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él una vez me dijo, oye, quiero entrar a tomar clases contigo. Fue como, ay, Dios mío, qué miedo. Él tiene más experiencia en todo que yo. sí. Pero lo que me impresionó es que dijo, traje a mi iglesia porque yo no sé hebreo y queremos aprender. Aquí en esta iglesia sí están dando cursos de hebreo. Mm, ujú, O ujú. sea, él no fue como que, en esa iglesia, o Sí, sea, sí, sí. Ok. él, Sí, pues, humildad. o sea, exactamente, o sea, él Sí. reconoció, por ejemplo, mi pastor en este caso, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que él pide consejería a otros pastores. O sea, es que no está mal, todos tenemos que apoyarlos, el pastor no es infalible. Así O es, sea, así los es. líderes, yo pido muchas veces consejo a mis líderes, o sea, por supuesto, incluso hermanos que, entre comillas, tenemos el mismo puesto, o sea, yo Ujú, les pido ujú. apoyo y oración, no soy autosustentable, o sea, así me Claro, explico. claro, Entonces, claro, claro. he visto pastores que dicen, me gusta mucho cómo este hermano, cómo es de organizado, Sí, y piden consejo, o sea, está ya. increíble. Mirar Sí, los dones de los otros no es despreciar lo que hay en la casa, eso es bien así es. importante. Así es. Y Es yo creo que es un foco correcto. rojo también, Mike, perdón. Es un foco rojo cuando precisamente los líderes, como comenta Germán, hacen oídos sordos ante toda opinión y ante toda, incluso recomendación en el liderazgo, incluso en la administración de la iglesia, cuando realmente precisamente hacen oídos sordos, es preocupante en el Sí, liderazgo. Deberíamos de orar realmente porque de alguna manera así empiezan las sectas, así empiezan a desviarse las iglesias exactamente, y exactamente, terminan mal y terminan lastimando a la iglesia, que es lo peor. exacto. O sea, una marca de una secta, una de las muchas marcas, es en este caso, un líder carismático que siempre Ujú. tiene la verdad absoluta. Ah, ya, Esa es una de las marcas, sí, ¿sí? sí, Y lamentablemente va a haber gente que lo va a seguir hasta la muerte, por así barbería o por es. lo que sea. O Sí, sea, exactamente, si es el caso, si ese es el caso, hay que hablar sin temor. así es, así es. O sea, hablar sin temor no es ser grosero ni intimidante, es hablar Ujú, con el entendimiento de quiénes somos en Dios. O sea, uno,
No, por ejemplo, me ha tocado, o sea, chicos que llegan, oye, es que, ¿sabes qué? Le dije al pastor que quería ir a visitar al culto de, no sé, de la iglesia de mi novia y me dijo que no tengo que estar, no sé, coqueteando con otra iglesia y me empezó a tirar un buen de cosas el pastor y ya me corrió, o sea, y me maldijo, o sea, ¿cómo? O sea, y entonces sí le digo, a ver, tranquilo, y le leo Proverbios, la maldición sin fundamento no prospera, Así es, así es, punto, o sea, así es, tranquilo, así no es, pasa sí, nada. Y creo que si pero en un momento es, un liderazo y un comentario así, es momento de que tú ores y que digas, Señor, gracias, ya sé que aquí no. no, Aquí pero sí. sabes, Mike, suena fácil y entiendo el punto, pero a veces es muy complicado cuando en esa iglesia has Claro, servido durante años. Digo, lo sé. platicábamos la otra vez, no sé cuántas horas platicamos, Mike, ¿te recuerdas? Platicamos en videollamada, hicimos un programa como de 3 horas, yo creo. Estado bastante interesante pasarlo en vivo, pero realmente muchos de nosotros nos tocó ser maldecidos al salir de la congregación donde estábamos. Y es duro porque es una iglesia donde serviste, una iglesia donde viviste y diste los mejores años. Digo de mi juventud porque ya soy medio acabado a pesar de que soy joven, pero y que te maldigan realmente, hermano, sí, sí puede costarles mucho a unas personas como yo. Realmente fue un golpe muy duro el decir que no me pueden bendecir, que me iba a ir mal porque me estaba saliendo en rebeldía, cuando precisamente fue el proceso que estamos hablando, cuando sabes que tienes que irte por razones de liderazgo. Es muy duro, pero descansa en la verdad que dice Mike. Realmente el único que nos puede bendecir o que incluso puede maldecir es Dios, no nosotros, no el hombre. No estamos en esa capacidad, no tenemos ese poder de maldecir la vida de una persona porque no piensa como yo. Mis hermanos, parémonos en Cristo y en la fe en Jesucristo y vayamos como Martín Lutero en medio de los lobos, en medio de toda la bula papal, de todos los sacerdotes en el siglo XVII, el siglo XVI, y digan, lo siento, yo he mostrado las escrituras, he sido fiel a las escrituras, a la palabra de Dios. No puedo cambiar esto, no puedo ser infiel a Dios ni a mi conciencia. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios, que el Señor me ayude. Esa debe ser nuestra oración. No tengas temor lo que pueda hacer el hombre, porque el hombre no puede cambiar tu destino. El único que rige nuestro destino y rige nuestros pasos es Dios mismo. Sí, algo que también yo podría aconsejar es, yo tengo la bendición de tener amigos pastores y no solo pastores, sino amigos que son muy sabios en Dios, gente que puedo mirar al Espíritu Santo en ellos, Ujú. en su forma de vivir y conducirse. Ya. Y tener gente que te puede aconsejar es increíblemente hermoso. O sea, a Así veces es. uno necesita un consejo neutral, un consejo fuera del liderazgo de la iglesia. Por una Ujú. persona, no una persona incendiaria sin fruto, no, alguien que ha demostrado con testimonio. Esas palabras son un ungüento al corazón. Por Ya. ejemplo, en este caso, ¿no? Yo recuerdo muy bien, mencionaba hace rato Baruch, me ayudó en un proceso en un momento, Mm. él me dio muchos consejos, ¿no? Y descansé Ya. mucho cuando lo escuché, ¿no? Qué bueno. Entonces, la hermandad también es una Exacto, bendición. O sea, es exacto, importante que exacto. nosotros entendamos que los pastores son falibles. Si yo me voy en este caso porque mi pastor es imperfecto, nunca vas a encontrar ningún pastor perfecto hasta que venga Jesús. Si Okay. yo me voy de la Pensé que hasta iglesia que fuera tu porque la iglesia. iglesia, pues sí, es mala tuya, hasta tú la vas a dividir. O sea, pero el punto es, y hay gente que ni le lo quiere porque le divide el infierno. O sea, la verdad es que hay que ser Excelente. bien conscientes en esto, ¿no? O Así sea, hay es. personas que buscan saciar sus necesidades. Hay personas que buscan servirse de la iglesia. Hay personas que buscan admiración de la iglesia. Y también hay pastores que se sirven de la iglesia y que Ujú, buscan la ujú. admiración de la iglesia. Así es. Entonces hay que tener bien en cuenta, si yo estoy en una iglesia, no perfecta, pero una iglesia sana, o sea, una iglesia equilibradamente sana, o sea, que pues, busca a Dios, que sirve, que tiene defectos, que obviamente va a tener problemas en los servidores, en liderazgo, Ya. shalala, shalala, yo no tengo que huir al primer problema. Así Tengo que es. ser parte de la solución. Tengo que orar por mis líderes y hablar con ellos. Mm, Hablar con ellos. Tú no sí, sabes si Dios puede hablar a través de ti cuando tú hables con tu pastor. así es. El pastor muchas veces es la persona más atacada, más odiada y a veces es la persona que menos amigos tiene. Así es. Entonces, una oveja honesta que habla con el corazón puede ser amigo de su pastor. Así es.
O enemigo. Y el pastor puede escuchar sus palabras Así es. y puede resolver. Yo honestamente, o sea, les digo, o sea, para mí, mi caso es como, la verdad a veces me cuesta trabajo, obviamente, no porque tengo un pastor, pero también en este caso o sea, es mi líder, pero también es mi suegro. Wow. Entonces, lo hago, ¿no? Sí. Pero obviamente es familia, entonces ustedes entienden a qué me refiero. Así No, es. pero obviamente hablo con él, busco hablarlo lo mejor que puedo. Y claro, es normal que en algún momento haya roces y no por eso me tengo que ir. En eso no Ya. consiste la iglesia. Así O es. sea, incluso Pedro y Pablo tenían roces, pero ellos eran la iglesia y no se Así separaron. es. O Así sea, es. entendamos eso, no tenemos que ser exactamente iguales. O sea, mi pastor no Mm, tiene que ver exactamente lo mismo que yo no soy mi así pastor. es. Así es. Así Pero es. hay que entender que estamos sirviendo el mismo objetivo, que Jesús sea Ujú, glorificado y que los ujú, hermanos sean ujú. formados. En eso sí Exactamente. estamos. Digo, y eso es Entonces, la tarea principal de la iglesia, alimentar al exactamente. creyente. O sea, ahorita Germán comenta que un poco del sentido de la alabanza, un poco de que el líder no lo escuchó y demás. Ah, pero creo yo que precisamente si estás en una iglesia así, deberías orar, pedir al Señor que te ayude a tomar una decisión. Pero yo creo que deberíamos recordar cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es realmente alimentar al creyente con la palabra del Señor. Ese es el centro y lo primordial de la iglesia, Mike. Y me gustaría recordar Efesios 4:11 cuando dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Y cuándo vamos a llegar al conocimiento pleno? Hasta que Cristo vuelva, a la condición de un hombre Exactamente. maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y en quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cuestión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia Exactamente. edificación en amor. Exactamente. Y fíjate, me gusta mucho lo que dice aquí Juan Calvino comentando este pasaje. Dice, Dios podría hacer inmediatamente perfectos a los santos, pero Él quiere hacerlos perfectos poco a poco con el alimento de la iglesia. Realmente Ay, creo qué que esa bonito. es la iglesia. En la iglesia es donde vamos a ser alimentados con la palabra del Señor. No vamos a que sean llenados nuestros gustos musicales, no vamos a que sean llenados nuestros gustos incluso teológicos, para eso hay seminarios. Deberías hablar con tu pastor. Si quieres una enseñanza más profunda, pastor, recomiéndeme Exactamente. un seminario. Ahora, Mike, ¿qué te dicen que es malo? ¿Qué pasa si te dicen que es malo estudiar en otros seminarios, escuchar otras predicaciones, buscar Eh, excelencia? Creo honestamente, mi consejo cambiaría dependiendo de la persona. Por Ujú, ejemplo, voy a involucrarme en el ejemplo para explicarlo. claro. Tomé hace unos años clases con un amigo, un super maestro que quiero mucho, y en algún momento mis pies empezaron a elevarse de la tierra, así como si yo tuviera el conocimiento pleno, ¿no? Ya. Y entonces estaba dando clases de la Biblia, de cómo se estructuraron los libros y demás. Ya. Y entonces yo preguntando con un espíritu incorrecto, con verdad en la boca, pero con un corazón incorrecto. Así Correcto. como, oiga hermano, usted y yo que sí sabemos de Biblia, ¿qué Biblia me recomienda para leer? Así, casi, casi, ¿no? O sea, Wow. y este hermano lleno del Espíritu de Dios me dice, mira Mike, la que sea, porque se ve que no lees nada. Mm. Me Boom. despedazó. O sea, yo esperaba, no, pues esta no, porque esta Biblia, bla, 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 bla. Ah, no, porque esta. Yo me esperaba que me iba a decir, no, las versiones o el verbo pretérito en esta versión. O sea, yo esperaba que me dijera algo así y me salió con que era un mal cristiano. O sea, Dios lo usó y me puso en mi lugar. Sí, claro, claro, Entonces, claro. si es una persona que busca conocimiento para envanecerse, ¿sabes qué? Tú primero congrégate, tú primero sé una persona que busca la palabra de Dios antes de que busques conocimiento. Número uno. Claro, claro. Ahora, Así número es. dos, si es una persona que verdaderamente, que está dando fruto, que es una persona que es maestro, que sirve enseñando a otros, si es una persona que tiene el llamamiento a enseñar,
tiene que prepararse, tiene que hacerlo. Y el pastor no debe impedir, él debe impulsar. Y si él puede, él también se tiene que ir a estudiar. Wow. Porque estudiar la Biblia es algo que nos lleva toda la vida. Así es. Jesús, yo un ejemplo increíble. O sea, Jesús, él, podemos decir, yo sé que es, perdónenme por algunas inconsistencias teológicas que podría decir mi ejemplo, pero digamos que humanamente Jesús se preparó 30 años para servir 3. Y hay pastores que con un discipulado de 1 año sirven 30. Online. Online, o sea, todavía, o sea, y eso es, dices, no inventes, o sea, por ejemplo, algo que admiro mucho de mis pastores es que un día cuando estábamos buscando la certificación, ellos son muy nobles, ¿no? Me pidieron, ¿no sabes qué? Pues hay que pasar el proceso, te tienen que evaluar, tiene que venir el rector a hacerte los exámenes y fue un caos, ¿no? Y entonces yo bien preocupado dije, a ver si puedo pasar el examen. Y estudié como loco. Y mis pastores, o sea, me acuerdo que el equipo de ancianos fue a hacer el examen. Todos salieron mejor que yo. o sea, porque ellos son siervos de Dios, estudian la Biblia. Así es. Pero a pesar de que ellos, por ejemplo, ellos tienen diversos títulos de teología en diferentes universidades, siguen estudiando. Wow. Y hay personas que por una pizquita de teología o un video de YouTube ahí de teología ya es como, wow, nadie puede hablar. Un programa de teología para la vida, ¿no? Ándale, no, cálmate. Entonces, ese es el problema. O sea, yo pensaría en el corazón de la persona al buscar conocimiento. O sea, ¿cuál es el espíritu correcto? O sea, la Biblia dice que la Biblia nos habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no hay temor en su búsqueda de la sabiduría, no es Dios el que lo está inspirando. Punto. Así es. Yo quiero leer la Biblia y entender y saber más para no fallarle a Dios y conocer más de Dios. Si ese es mi objetivo, no tiene que haber jamás ningún impedimento de liderazgo porque eso se cumpla. Pero si es por vanidad, por disciplina, o sea, disciplina antes de andar estudiando. No, incluso es muy bueno hacer este tipo de charlas en Facebook y demás, y escribir artículos y demás, pero la principal meta debería ser servir a tu iglesia local. Si realmente quieres estudiar y ahondar en la palabra de Dios, ¿para qué? Es para que seas conocido, es para que quieres realmente imponer un imperio en la iglesia o realmente quieres servir a la iglesia. Porque si eres la persona más preparada de tu iglesia, debería ser la persona que más sirve a la iglesia del Señor. Y creo yo que eso es un impedimento muchas veces para tener una buena relación con los pastores, porque a veces los que más son preparados son los que menos mueven los pies, las manos y la boca en la iglesia. Es cuando más deberíamos estar involucrados en la iglesia. Es más cuando deberías mostrar humildad. Es más cuando deberíamos estar dispuestos a ser los últimos para que otros sean servidos a través de nuestra vida, porque realmente eso es la iglesia, Mike. Es realmente, y tú sabes, los que estudiamos teología somos tentados al orgullo, somos tentados en el orgullo intelectual. Y una de las maneras de matar estos deseos pecaminosos es realmente morir a nosotros, lo cual nos cuesta demasiado, pero debería ser nuestra meta. Esa es la meta de la iglesia. ¿Cómo podemos crecer? La iglesia no es un show, la iglesia no es un momento de distracción, la iglesia es la comunidad de fe en Cristo Jesús que Dios me ha regalado para yo ser santo, para yo santificar mi vida, para yo poner en mi corazón, mi mente, mis poderes intelectuales, tu poder en la música, lo que tú quieras, a servicio de los santos. Y creo que eso cambiaría demasiado la forma en que vemos la iglesia. Totalmente. Mike, nunca tiene que haber ningún impedimento por conocer a Dios. Jamás. Así es. Mike, para ir cerrando, ya no vi, pero llevamos 1:10. Hay bastante gente conectada. Yo sé que algunos se van a quedar picados con el tema, pero muy probablemente podremos tener una segunda charla. Si Mike lo quiere así y puede, sería excelente, amigo. He disfrutado mucho esta charla, pero para ir cerrando, Mike, unas palabras que quieras decirle a la audiencia, a aquellos que nos están escuchando, nos oirán más adelante. Algo que crees que sea indispensable que ellos escuchen. Bueno, lo primero es que Dios es nuestro pastor y Él nunca falta. Amén. Sin importar el proceso que estemos viviendo en nuestra congregación, Él está con nosotros. Él está ahí. Y Él es nuestro principal objetivo. Cualquier desierto, cualquier situación, si Él está, Él va a cambiar todas las cosas. Eso es muy importante.
Así es. Si hay problemas en el liderazgo, si hay problemas con el pastor incluso, ora por ellos, enciérrate en tu cuarto, dobla tus rodillas, ora por ellos, intercede por ellos y llénate de valor y habla con ellos. Y te puedo decir esto, no permitas que te pase como Aarón. La palabra lepra es interesante. Lepra en hebreo se escribe lashon aga. Lashon es lengua, aga es mala. Yeah. Curiosamente, la lepra en hebreo significa lengua mala. Yeah. Y sucedió la lepra cuando ellos comenzaron a murmurar sobre Moisés. Entonces, no permitas que la murmuración entre a tu corazón. O sea, si estás molesto con, en este caso, los líderes o las decisiones que están tomando en la iglesia, acércate a solas con el pastor, con el líder, y con toda la humildad del mundo habla con él. Así es, así es. Y sigue orando por él. Cambiarse de iglesia no tiene que ser algo de, ya me voy, mañana me voy, no, pues ya me voy, ya vi la transmisión, ya me voy. No. Ora, 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 ora. Ten una motivación correcta. Ahora, si a pesar de todas las cosas no puedes conocer a Dios o hay una enseñanza errónea o se están enseñando literalmente herejías, tu trabajo no es convencer a nadie, es la obra del Espíritu Santo. Ora por esa persona. Así es. Habla y sal. Algo que yo puedo decir también, si tú tomas la decisión de salir, nunca escupas del agua de la que bebiste. Aprendiste algo bueno y algo malo. El mejor maestro de David fue Saúl. Así es. No permitas que eso llegue hasta tu corazón. Y otro consejo que te puedo dar es rodéate con gente que manifieste el fruto de Dios. Gente a la cual tú puedas pedirle consejo. Gente a la cual tú puedes acercarte y decir, ¿sabes qué? Me siento mal. En lo personal, yo no he llegado al nivel de espiritualidad para no necesitar la oración de algún hermano. Así es, así es. Entonces, con humildad. Y también la otra, si tú cometiste un pecado y te corrigieron, sujétate y honra a tus líderes. Dice la Biblia que los pastores velan por nosotros. Amén. Entonces, no hay que ver no hay que ver en este caso a las personas que nos han puesto corrección como enemigos. El padre que ama a su hijo corrige. Así es. Y yo no tengo que irme por no soportar una corrección. Entonces, si te están corrigiendo por algo que tú piensas que no es justo, tranquilo. Yo sé que te va a arder un poquito, pero tengo autoridad moral para decírtelo. Tranquilo. Dios es el que se va a encargar de poner todas las cosas a la luz. Amén. Y Él va a retribuir honra al que lo merece. Así es. Y deja que Dios se encargue. Y créeme que hay mucha gente orando por ti. Amén. Mucha gente orando por ti. Así es. Entonces, todos somos resultados de la oración de otras personas. Entonces, esta experiencia también, así como yo en un momento no entendí como para qué tuve que ver tantas cosas feas, en este momento en el liderazgo, pues me sirve y me da temor llegar a cometer las mismas cosas, pero lo que yo te puedo decir es, no tengas miedo a tener una amistad con tus líderes. Amén. No te acerques solamente como alguien que se congrega o alguien que va a pedir. Acércate como alguien que va a ofrecer amistad y en amistad da en humildad también el consejo pastor, ¿me permite decirle esto? O ayúdeme a entender qué está pasando, no entiendo por qué decidió esto, pastor. No entiendo, ¿no? Y eso va a ser una bendición para los dos, en verdad. Es lo que te podría decir. Gracias, Mike. Y bueno, para los que también, yo sé que, mira, todavía hay muchos conectados, supongo que quieren seguir viéndolo, pero tenemos que cortar por cuestiones de, también que no se haya quizá muy complicado el asunto. Ha sido bastante claro. Y de verdad, yo también les puedo decir, junto con Mike, confía en el Señor, de verdad. Si estás pasando un proceso complicado en tu iglesia, donde incluso los líderes pudieran incluso no escucharte, donde los líderes pudieran hacer oídos sordos y piensas que realmente incluso tu llamado se ha salido de las manos de Dios, quiero decirte algo, Dios es soberano y Dios orquesta todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, los que son llamados conforme a su propósito. No todas las cosas van a ser buenas, no todas las cosas van a salir como nosotros deseamos, pero se va a cumplir siempre la voluntad de Dios y todas las cosas nos van a ayudar para bien. De verdad, Mike, tú lo sabes. Vivimos este proceso complicado donde
en mi testimonio personal tuve que orar y pedir consejo durante 3 años, amigos, para saber si me cambiaba de iglesia. 3 años de dolor, 3 años de rechazo, 3 años de angustia, pero los 3 años que más he crecido en mi vida espiritual, de verdad, estos libros que ves atrás no te pueden enseñar lo que el dolor y la aflicción te enseñan. No te puede enseñar lo que realmente las tribulaciones que el Señor nos hace pasar te enseñan, forjan tu carácter. Y de verdad, Mike, yo no entendía el por qué yo estaba viviendo ciertas cosas. Pero me di cuenta que Cristo estaba siendo más glorioso para mi corazón, a pesar de que los hombres me estaban fallando, según yo. Cristo estaba siendo más valioso para mí y la palabra de Cristo tomó un sentido muy distinto cuando precisamente me encontraba en aflicción. Y como dice el salmista, lo puedo decir yo, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra del Señor es tu sostén. La palabra del Señor es tu roca. Aun cuando todos se vayan, aun cuando todos te dejen solo, la palabra de Dios va a estar ahí. El soberano Dios que orquesta tu vida, no se le escapa nada, absolutamente nada de lo que estás viviendo. Pudiera ser muy complicado, pudiera ser hasta más doloroso de lo que podemos expresar con las palabras, pero Cristo está contigo. Cristo no te ha desamparado. El gran pastor. Eso es el centro del evangelio. El evangelio nos libra de morir angustiados a causa de la incertidumbre de nuestro destino. El evangelio nos asegura que Cristo murió en una cruz, que resucitó y ha muerto por nuestros pecados para presentarnos delante de Dios. Él estuvo dispuesto a ser separado de su Padre para que tú y yo jamás seamos separados de Él. Y Él es tu pastor y está contigo. Y un día tendremos una iglesia gloriosa, tendremos una iglesia perfecta. ¿Saben por qué? Porque no estarán nuestros corazones imperfectos, ya estarán renovados por Cristo y no habrá pecado más que se interponga entre Dios y nuestro corazón. No habrá pecado que se interponga entre Dios y nuestros hermanos. Y nos sorprenderemos, yo creo, que encontraremos a personas ahí que no esperábamos encontrar. Quizá personas con las que tuvimos peleas, discusiones, pero seremos una iglesia redimida y Cristo va a cumplir su palabra, la va a presentar como una iglesia sin mancha, limpia y pura. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no descansa en los hombres, nuestra esperanza descansa en el evangelio, descansa en Cristo. Lo más glorioso de la iglesia es que su cabeza es Cristo y eso es suficiente. Amén. Amigo, totalmente. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Yo lo disfruté bastante, me animó bastante y espero que a la audiencia esto le edifique. Nuestra intención no es que centres tu corazón y tu vista en Mike, en Rafa. Nuestra intención es que centres tu corazón y tu vida en la palabra del Señor y veas a Cristo como realmente lo que es, lo más valioso de nuestra existencia. Muchas gracias a todos. Mike, ¿quieres mandar saludos a alguien, a tu mamá? No sé. Sí, seguramente mamá lo va a ver. Mamá, te amo mucho. Feliz Día de las Madres. Claro, muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Mike, de verdad es un regalo, un privilegio tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo, los que compartieron, los que lo verán después. Este es nuestro deseo, es que crezcan en Cristo, que crezcamos juntos en el Evangelio, nuestra esperanza gloriosa. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Hasta luego.